En este final de temporada 2022-2023, el técnico alemán Roger Schmidt nos está dejando una de las grandes noticias de la temporada y tiene nombre y apellido, João Neves. Hoy vamos a hablar de la futura estrella de la cantera de la Academia de Seixal del Sport Lisboa y Benfica. Hablamos de un jovencísimo centrocampista de 18 años, nacido en 2004 en Tavira, en el Algarve, en el sur de Portugal, y que ya está apuntado, como digo, a ser una de las grandes futuras estrellas del primer equipo del Benfica. Este año debutó el 30 de diciembre de 2022 con el primer equipo, a las órdenes de Roger Schmidt, que ha sido precisamente quien le ha dado mucha confianza y quien le ha dado el debut y después también minutos y titularidades con el Benfica, con el primer equipo, además en un contexto nada sencillo. No es esa titularidad cuando ya tienes la liga ganada o cuando la tienes perdida. Se lo está dando cuando está la liga en juego, cuando no puedes fallar titularidades en partidos como en Portimao hace poco, que tenía la liga en juego, y le está dando muchísima confianza a un centrocampista que, para quien no lo conozca, no se caracteriza por su fortaleza física. Mide 1,74, no es muy poco, tampoco es mucho, no llega a esa media más o menos que se espera, ¿no?, de 1,80, pero a pesar de que seguramente tenga instalada esa crítica, digamos, o ese punto negativo a lo largo de su carrera, seguramente, porque aunque consiga fortaleza física nunca va a llegar a tener ese físico de otros futbolistas, pero lo consigue ensombrecer con otras grandísimas cualidades. Es un futbolista técnicamente que tiene pinta de que a la que vaya mejorando en unos años va a ser un absoluto crack a nivel técnico. Domina el timing de una manera muy precisa, sabe cuándo bajar el ritmo del partido, cuándo acelerar los partidos, y sobre todo es un futbolista que él mismo lo ha dicho y lo ha dejado claro en entrevistas desde que era un pequeñajo, desde que no era ni adolescente, que la cabeza es muy importante, ser inteligente. La inteligencia en el fútbol es uno de los factores más claves, y precisamente este chico, con 18 años que tiene muchísimos años todavía para quitarse esos pequeños fallos que vaya teniendo, es un futbolista muy 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 inteligente, y con 18 años en el primer equipo del Benfica lo que ha demostrado ya es tener una capacidad de madurez futbolística bastante precoz. Así que esa es la primera imagen que nos deja João Neves en el fútbol profesional. Vamos a hablar más de este chico que, como digo, está unido al Benfica desde sus primeros años. Su padre ya era futbolista y estaba vinculado a la Casa do Benfica en el sur de Portugal, en el Algarve, en Faro, muy cerquita donde está Tavira, y precisamente ahí es donde comenzó a vestir la camiseta y los colores del Benfica. Cuando él tenía 12 años se va a la academia del Benfica en Seixal, allí ya en Lisboa, y empieza a hacer vida de club, vida de academia, donde, por cierto, hace muy muy buena relación con Gonçalo Ramos, y después también van pasando los años, va coincidiendo con diferentes compañeros. Tiene muy buena relación también con André Gómez, que es portero titular ahora en el Benfica B, en segunda liga, está compitiendo esta temporada, y también, por ejemplo, Antonio Silva, ¿no? Tiene esa identidad de club porque lleva muchísimos años vistiendo el escudo del Benfica. Un futbolista que esta temporada, como decía al inicio del vídeo, está teniendo una aparición brutal, ya no solo en el primer equipo, sino que a principio de temporada no había debutado con el Benfica B, lo había hecho con el juvenil, con el que, por cierto, jugó la temporada pasada la Youth League, pero se perdió los cuartos de final por expulsión y la Final Four, semifinales y final, por una lesión que tuvo. Ahora hablamos de esa lesión porque es un dato que me parece que es bastante interesante por el punto de madurez siendo tan pequeño y por el punto de unión al club. Pero antes, esa aparición en esta temporada, empezó el año después de recuperarse de esa lesión con algunos minutos de suplente en el segundo equipo, en el filial, que juega en segunda liga, como digo, y después de tener esos minutos van pasando las semanas y Roger Schmidt le va dando convocatorias con el primer equipo hasta el punto en el que estamos. Por lo tanto, este año ha debutado con el segundo equipo, es decir, con el filial, y ha debutado con el primero en Liga, en Champions y en Taça. Es una absoluta locura que con 18 años se haya encontrado con este crecimiento tan fugaz y sobre todo con estas oportunidades que se le están dando, y que evidentemente las está aprovechando. Esa lesión, vamos a hablar de esa lesión porque se lesiona al final de temporada pasada, en torno a marzo, abril, justo cuando llega
la recta final de la temporada y no solo llevó bien la lesión, sino que con muletas y demás dañados fue a ver pues, prácticamente todos los entrenamientos de su equipo, estuvo ahí haciendo el día a día. Hay quien podría decir, oye, pues me quedo en casa porque no tengo obligación de ir, pues fue y aprovechó para hablar, para conversar con la psicóloga, con Vanessa Rosa, psicóloga del club, y estuvo ahí pues trabajando un poco lo que es el crecimiento, lo que es madurar en este sentido desde un punto de vista futbolístico. Esto dice mucho de él por ese punto de afrontar las dificultades y también por involucrarse con sus compañeros. Y ahí estuvo en la celebración y de hecho fue uno de los jugadores más destacados de la pasada Youth League. Campeón fue el Benfica, sin jugar ni cuartos ni semifinales ni final. Fue un futbolista importante en ese equipo, un equipo en el que estaba Antonio Silva, en el que estaba también Cherendur, Martín Neto, en fin, Diego Moreira, muchos jugadores que han aparecido ya algunos, como Antonio Silva este año, y van a seguir apareciendo a lo largo de las próximas temporadas porque está trabajando, como siempre, muy bien la cantera el Benfica. João Neves es gestionado por la agencia de representación Gestifood, que es la agencia dirigida por Jorge Méndez, así que ya está en unas manos muy buenas y muy grandes dentro del fútbol portugués y tiene contrato con el Benfica hasta 2028 porque renovó el pasado mes de diciembre de 2022, de hecho pocos días antes de su debut oficial con el primer equipo. Y para terminar, un par de curiosidades de João Neves. La primera de ellas es que siempre que lo veáis jugar va a tener la camiseta metida en las calzonas, como antiguamente era muchísimo más común, y lo hace un poco por costumbre, porque en la casa de Benfica, en la Academia de Benfica del sur de Portugal, se ha hecho siempre, y porque además él cuenta que su padre, que también era futbolista, lo hacía siempre, se lo inculcó como una forma de saber estar, ¿no? Como casi protocolaria, de si me saco la camiseta es como una muestra casi un poco de rendimiento o de mostrar desinterés por el partido. No siempre es así, evidentemente, pero es un pequeño gesto que evidentemente también le caracteriza. Y por otro lado, lo ha dicho en más de una entrevista, lo dijo en una entrevista que os dejo en la descripción en el canal oficial del Benfica, en Benfica Televisión, que su ídolo es Pablo Aimar. Y por cierto, el que fuese su primer entrenador, Nuno Encarnação, lo ha comparado futbolísticamente en cuanto al estilo de jugador con João Moutinho, que también salió muy joven, también tuvo un inicio precoz de carrera y además también era un chico pues, pequeño, siempre lo ha sido, es pequeño, pero que se caracteriza mucho más por la inteligencia del juego, por el timing, por la capacidad técnica, capacidad de pase, pases largos y además en este caso João Neves tiene también esa capacidad de llegada, no tiene ese miedo y midiendo 1,74, que no es mucho, tampoco es poquísimo, se atreve a saltar con jugadores de casi 1,90 m. Por lo tanto tiene ese carácter, esa entrega que caracteriza a muchos de los jugadores de la cantera del Benfica. Así que esto ha sido todo. Os dejo en la descripción varios enlaces para que os informéis más. Algunos de ellos, la mayoría los he utilizado para conocer un poquito más la figura de João Neves. Y os dejo también un enlace para que lo veáis, un vídeo en el que se ven algunas de sus mejores jugadas. Así que nada más, si quieres seguir disfrutando del fútbol portugués, hazlo aquí, en Talento Luso, la casa del fútbol portugués.